Bien, buen día. Buen día. Primer domingo del mes, donde celebramos juntos la Cena del Señor. Un tiempo para admirar a Cristo. Pero no solamente para admirar lo que Cristo hizo, sino también para examinar cómo estamos nosotros, cómo estamos delante de Dios, pero también cómo estamos entre nosotros. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre un aspecto de Jesús. Jesús es infinito. Jesús es admirable. Y vamos a estar reflexionando sobre un aspecto de Jesús que es su vida de justicia, su vida perfecta, su vida impecable. Y vos sabés que el término justicia en el Nuevo Testamento se usa en diferentes sentidos. A veces es usado para referirse a la justicia práctica, ¿no? Aparece como justicia, pero también aparece como santidad. Se refiere a una vida de obediencia a Dios. Se refiere a un carácter de una persona que obedece a Dios. Es una justicia que es práctica. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Ahí se está refiriendo a una vida de justicia, una vida de santidad. Pero otras veces se refiere a la justicia que llaman algunos legal, que es la justicia posicional. ¿Qué significa esto? Es cómo estoy delante de Dios. Y hay dos opciones. O vos estás en justicia, sos justo delante de Dios, o vos sos injusto delante de Dios. Por ejemplo, si alguien comete un delito, ¿cómo está parado frente al Estado, frente a la ley? ¿Justo o injusto? Es injusto. La posición de esa persona delante de la ley cambió. Antes era justo, ahora pasó a estar injusto. ¿Se entiende? Si a mí me bochan en la facultad, antes estaba aprobado, ahora ¿cómo estoy? Estoy reprobado, desaprobado frente a esa materia, frente a la facultad. Entonces tenemos estos dos términos: justicia práctica, santidad; justicia posicional, que se refiere a cómo estoy delante de Dios. Ahora vamos a ver que Cristo tenía ambas. Cristo vivió una vida de justicia práctica, perfecta, impecable. Acompáñame ahí a Hebreos capítulo 2. Capítulo 4, versículo 15, perdón. Hebreos 4, 15. Está en la pantalla, me parece. Hebreos 4, versículo 15. Fíjate lo que dice. Te lo voy a leer. No, Reina Valera. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está hablando de Cristo. Cristo, uno de sus oficios es que Él es sumo sacerdote, es decir, alguien que nos representa delante de Dios, alguien que ofreció un sacrificio delante de Dios. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue, presta atención a esto, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate esto, Cristo fue tentado en absolutamente todo, tentado por Satanás mismo, tentado de manera intensa, tentado de manera continua, tentaciones que ninguno de nosotros va a pasar. Fue tentado de una manera particular en todo, dice. ¿Qué es en todo? En todo. Pensá en cualquier tentación, pero sin pecado. Un autor decía, Jesús no es una buena persona, ni siquiera una muy buena persona. Jesús es perfecto. Él es perfecto. Es el hombre perfecto, sin pecado. Jesús vivió durante sus 33 años una vida de perfección delante de Dios, delante de la ley de Dios. Jamás cometió pecado alguno. Jamás hizo nada indebido. Jesús fue santo, perfecto. Sus acciones eran perfectas. Sus pensamientos eran perfectos. Sus intenciones siempre fueron perfectas.
Jesús fue la única persona en la historia de la humanidad que obedeció los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Él amó de esta manera a Dios 24/7. Si vos sos sincero delante de Dios y con vos mismo, te vas a dar cuenta de que nunca amaste a Dios de esa manera, capaz. Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y Jesús fue alguien que amó a su prójimo como a sí mismo 24/7. Fue perfecto. Perfecto en todo sentido. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es perfecto? ¿Cómo podemos saber que Jesús es perfecto? Pues yo puedo decírtelo, lo podemos leer en la palabra de Dios, y sin duda, si la palabra de Dios lo dice, es así. Pero una manera de conocer a una persona es por medio de ¿qué? Por medio de lo que están cerca de esa persona comentan y hablan. Por medio de los testimonios de esa persona. Si yo quiero conocer a Pablo, tengo que hablar con Brenda. Brenda, ¿cómo es Pablo? Y Brenda me va a decir cómo es Pablo. El día de mañana le preguntaremos a la hija. Si yo quiero conocer a Nico, tengo que hablar con su familia. Con la mamá, con el papá, con sus hermanos, con sus amigos. Los amigos hablamos bien de él, siempre. Pero si yo quiero conocer a una persona, una manera de conocerlo es por medio del testimonio de otros, ¿o no? Y en la Biblia encontramos esos testimonios de personas que anduvieron con Jesús, que comieron con Él, lloraron con Él, rieron con Él, estaban 24/7 con Él. Y fíjate lo que dicen de Jesús. Por ejemplo, fíjate el testimonio de Pedro en 1 Pedro 2:22. Fíjate, Pedro estuvo caminando 3 años con Jesús. 3 años. Vivió momentos de crisis intensos. Vivió momentos de calma, de disfrute. Y no sé si te pasó alguna vez de ir a un campamento y el primer día nos llevamos todo bien. Y el segundo ya empezaba, no me dejé las cosas así. Ayudanos con la mesa. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a conocer 2 días, 3 días. Ahora ellos tuvieron 3 años caminando con Él, todo el tiempo. Fíjate lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:22. Dice, el testimonio de Pedro, dice, no hizo pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. Fíjate, Pedro habla de Jesús y acá está citando un versículo del Antiguo Testamento y escribe esta carta ya de grande, ya de viejo, y dice, en Jesús, Pedro, ¿encontraste algo en Jesús? ¿Hizo algo indebido alguna vez? ¿Dijo algo indebido? ¿Algo, Pedro, algo? No hizo pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. Tenemos el testimonio de Juan en 1 Juan 3:5. 1 Juan, arranca Juan esa carta diciendo, nosotros vimos al Hijo de Dios, nosotros palpamos al Hijo de Dios, escuchamos al Hijo de Dios. O sea, es alguien que era de los íntimos, igual que Pedro. Era de los íntimos. Y fíjate lo que dice Juan en 1 Juan 3:5. Al final dice, cortita la frase, no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Tenemos 2 testimonios de personas que estuvieron ahí, íntimos. Pedro, Juan, eran íntimos. Ahora uno dice, bueno, eran discípulos, obviamente van a hablar bien de Él, ¿o no? Pero también tenemos, por ejemplo, el testimonio de Pilato. Fíjate Lucas 23:4. Si bien Pilato no estuvo compartiendo mucho con Jesús, tuvo 2 audiencias. Y yo quiero que te pongan en el contexto de lo que Pilato va a decir ahora. Era la noche más trágica de la historia de la humanidad. Jesús había sido encarcelado de noche, estuvo dando vuelta con Pilato, con Herodes, estuvo con el sumo sacerdote. Una noche de crisis. Y una vez alguna persona me dijo que vos querés conocer a alguien, fíjate en su momento de crisis. Ahí sale. Ahora fíjate Jesús en ese momento de crisis, donde Él fue acusado injustamente, donde fue golpeado, donde fue burlado, donde estaba a horas de la cruz. Antes estaba en el Getsemaní y la tristeza que tenía Jesús era una tristeza de muerte. Momentos de crisis. Y vemos a un Jesús
calmado frente a Pilato, que no abrió su boca, que no abrió su boca. Y Pilato dice en un momento, en Lucas 23:4, le dice a la multitud y a los líderes de Israel, ningún delito hallo en este hombre. No hay nada, no solamente un delito, no hizo nada indebido, no se quejó. La esposa de Pilato también en un momento le dice lo mismo a su esposo, es inocente, no hay nada en él. Tenemos muchos testimonios. Ahora, hay una escena en el Evangelio de Juan, que es un momento también intenso. Está Jesús ahí en Juan 8, frente a una multitud también. También estaban los fariseos, los escribas, personas con liderazgo en Israel. Momento donde había como un debate de Jesús contra ellos, estaban hablando de un tema muy interesante. Y Jesús en un momento le dice, en Juan 8:46, no hace falta que lo busques, dice, escuchá la pregunta que hace frente a la multitud, frente a estos líderes. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Fíjate la pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que puede decir que cometió algún pecado? ¿Te animarías vos a hacer esa pregunta en tu casa? ¿Te imaginás llegar ahora? Familia, ¿quién de ustedes puede acusarme de algo a mí? Los esposos sacan listas, las esposas también. Los hijos también sacamos listas. Ah, sí, acá tenemos esto. Ahora Jesús se paró frente a una multitud con seguridad y preguntó, una pregunta retórica, ¿quién de ustedes me acusa de algún pecado? ¿Sabes cuál fue la respuesta de la multitud? Ninguna. Enmudeció. Fíjate, son testimonios, estamos viendo testimonios de la perfección, de la justicia de Jesús. Ahora, el testimonio de testimonios, la prueba definitiva de que Jesús vivió una vida perfecta delante de Dios, ¿sabes cuál es? Es la resurrección. Es la resurrección. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, quedaba en evidencia de que Él fue un pecador. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Nosotros vamos a morir porque somos pecadores. El hecho de que muramos físicamente es evidencia de que somos pecadores. Ahora, Jesús murió y murió de verdad, pero no murió por sus pecados. No murió por sus deudas, sino que murió por mis deudas, por mis pecados. Y una vez que esa deuda fue cancelada en la cruz, dice Hechos 2, estaba predicando Pedro a la multitud, la primera predicación del Evangelio, y dice Pedro que la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo podía retener, porque Él era santo, porque Él era justo. Entonces la prueba definitiva, contundente, donde ya no hay más debate de que Jesús fue perfecto, de que Jesús vivió una vida sin mancha, es la resurrección de entre los muertos. Es la resurrección. También es prueba de que Él es Dios. No solamente es prueba de que Él es perfectamente hombre, sino es la prueba de que Él es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús vivió una vida perfecta. Ahora, vamos a relacionar esto con el Evangelio, con la salvación, con nosotros. Jesús vivió una vida perfecta. ¿Sabes para qué? Para ser Él un Salvador perfecto. ¿Qué es lo que uno espera de un Salvador? Me estoy ahogando en el mar. Viene alguien a salvarme. ¿Qué es lo único que espero de ese Salvador? ¿Qué resultado espero? Que me salve. Lo único que espero yo de un Salvador es que sea apto para salvarme. ¿Te das cuenta? Ahora,
El hecho de que Él haya vivido una vida perfecta delante de Dios, que haya muerto en la cruz por nuestro pecado y que haya resucitado entre los muertos, lo convierte en un Salvador perfecto, en un Salvador apto para salvar a pecadores. Porque si Él hubiera pecado, no podría salvar a pecadores. Debía ser un cordero sin mancha. Un cordero sin mancha. ¿Te acordás del cordero en Pascua? Cada año el sumo sacerdote debía purificarse, primero él, y entraba a una parte del templo que era el lugar santísimo. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que simbolizaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cada año Dios había establecido que este sumo sacerdote, que debía ser purificado, debía ofrecer un cordero por el pecado del pueblo. Ese cordero debía ser perfecto. ¿Por qué? Porque sobre ese cordero perfecto, sin mancha, era sacrificado en lugar de pecadores, en lugar de los pecados del pueblo. Entonces, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre el pecado recaía sobre el cordero y no sobre el pueblo. Entonces, fíjate cómo relacionamos esto con Cristo. Él es ese cordero perfecto que recibió sobre sí el castigo de nuestros pecados. Ahora, Él no solamente es el cordero perfecto, sino que también es, como leímos en Hebreos, el sumo sacerdote perfecto. Fíjate, esto es muy grande. Él es el sumo sacerdote y el cordero a la vez, que ofreció Él mismo un sacrificio perfecto una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Entonces, el hecho de que Él haya vivido una vida perfecta delante de Dios, una vida de justicia delante de Dios, lo convierte en un Salvador perfecto, un Salvador apto para salvar a pecadores. Apto para salvar a pecadores. En ningún otro hay salvación, dice Hechos, capítulo 4. En ningún otro. Por eso, si hoy viniste por primera vez, o estás viniendo, estás escuchando acerca de este Cristo, acerca de este Salvador, te quiero decir que acá encontraste un Salvador perfecto. El único. Él es perfecto. Su vida de justicia lo convierte en un Salvador perfecto. Ahora, hay algo más. Hay algo más. Y es que, no sé si les pasó alguna vez, a mí me pasó cuando hice los cursos del APEN hace 6 años, que uno tiene que rendir lo que se llama los 5 colores. Muchos de acá los conocemos: el amarillo, negro, rojo, blanco, verde. Bien. Me acuerdo que estaba rindiendo, ahí era como un oral, era explicar y exponer estos 5 colores como una lección. Me acuerdo que me tomó esa lección la Isa, o la Ruth, no me acuerdo. Y me acuerdo que me corrigió una cosa. Estaba llegando el color rojo, estaba hablando de Cristo, de lo que Él hizo. Terminé todo, yo dije, ya está. Me pone un excelente. Me dice, nada malo, no me trabé, listo. Muy bueno me puso. ¿Por qué, Ruth? No resucitaste a Cristo. Mirá, es verdad. Hablé de la muerte de Cristo. Hablé de que Él murió por nuestros pecados, pero quedó en la tumba. Y es verdad. Él murió por mis pecados, pero Él resucitó. Estamos hablando de la resurrección acá, que la resurrección es, si Él hubiera resucitado, nuestra fe no sirve para nada, ¿eh? Ahora, hay algo más en esto de la obra de Cristo, y es que Él no solamente murió por mis pecados, fue un sustituto de mis pecados. Él no solamente resucitó, dándonos esperanza a nosotros de que un día vamos a resucitar como Él, sino que hay una tercera pata de esto, y es que Él vivió una vida de justicia también en mi lugar. ¿Te das cuenta? Yo ahora le diría a la Ruth, ¿te faltó a vos también esto? Son estas 3 cosas. Las obras de Cristo comprenden las 3. Vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria, es decir, por nuestros pecados, y resucitó de entre los muertos. Alguien que lo resume bien a esto es Pablo. Fíjate 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21.
Segunda de Corintios 5:21. Acá vamos a encontrar algo que se llama sustitución doble. Sustitución doble. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, o sea, aquel que fue perfecto, que vivió una vida perfecta, al que no conoció pecado, por nosotros, pecadores, lo hizo pecado. Esa es la primera sustitución. Cristo, que vivió una vida perfecta, fue tratado en la cruz, fue castigado en la cruz por Dios mismo como un pecador. ¿Te das cuenta? Aquel que no conoció pecado, aquel que fue justo, santo toda su vida, fue tratado en la cruz y castigado en la cruz como un pecador, en lugar mío. Esa es la primera sustitución. Él fue tratado en esa cruz como yo debo ser tratado. Él fue castigado en la cruz con el castigo que yo debo recibir. Porque yo soy pecador, Él no. Ahora acá se viene la segunda sustitución. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, que sí conocimos pecado, que sí hemos pecado, fuésemos hechos justicia de Dios. Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O en otras palabras, fuésemos hechos justos delante de Dios. ¿Te das cuenta? Cristo fue tratado como pecador, castigado como un pecador, para que yo, que sí soy pecador, fuese tratado como justo, declarado justo, que acuérdate que acá se está refiriendo a esa justicia posicional, para que yo fuese declarado justo delante de Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué es necesario tener en cuenta en nuestra mente y a la hora de compartir el Evangelio a otro estas dos cosas? Porque si Cristo solamente hubiera muerto por mi pecado, era como que Él hizo soy perdonado, es como un borrón y ahora arranca de vuelta. Arranca de vuelta y fíjate de no pecar. No, Él no solamente perdonó mi pecado, sino que me dio su justicia, su vida perfecta a mí, me atribuyó esa vida perfecta a mí, para que yo sea declarado por Dios mismo justo delante de sus propios ojos. Hay un ejemplo que nos va a explicar muy bien esto. Imagínate que Nico se saca un 1. ¿En matemática? Matemática. Se saca un 1 en matemática. ¿No? Su justicia práctica, nula. Un 1 porque le fue mal, hizo lo malo. Su justicia posicional delante de esa materia, ¿cuál es? ¿Aprobado? Desaprobado. ¿No? Desaprobado delante de esa materia. Ahora, supongamos que está Cristo, y Cristo tiene un 10. Excelente, perfecto. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo no solamente va a Nico y le dice, Nico, dame tu 1. No solamente le dice, Nico, dame tu 1, yo voy a sufrir las consecuencias por vos. O sea, me voy a llevar yo a la materia por vos. No solamente hizo eso Cristo, sino que Cristo le dijo, bueno, toma Nico el 10. Porque si Cristo solamente le hubiera quitado el 1, sería como, bueno, ahora esforzate y sacate un 10 de vuelta. No, le da el 10. Y su posición delante de la materia es de aprobado. Ahora sale Nico del aula y viene Jero y le pregunta a Jero a Nico, ¿cómo te fue? ¿Qué va a decir? Aprobé. Sale con el 10, aprobó. Pero no fue gracias a mí, sino gracias a Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Le pregunta Jero, ¿por qué hizo eso Cristo por vos? ¿Sabes cuál es la respuesta sencilla de eso? Porque así Él lo quiso. Efesios 1 dice, por el puro afecto de su voluntad. Por amor, por gracia a nosotros. Entonces,
vos al creer en Cristo, no solamente fuiste perdonado de tus pecados, no solamente fuiste librado de la consecuencia del pecado, sino que además fuiste hecho justo, aprobado delante de Dios. Aprobado. Ya no tenés más nada que hacer, ya estás aprobado. No fue por algo que vos hiciste o dejaste de hacer. No fue por un esfuerzo tuyo ni por un mérito tuyo, sino que todos los méritos, todos los aplausos, todas las gracias se las lleva Jesucristo, aquel que fue perfecto. ¿Te das cuenta? Si vos creíste en Cristo, si vos hoy estás en Cristo, podés decir con seguridad, soy justo delante de Dios. Soy justo delante de Dios. Ahora, estamos hablando acá de la justicia de Dios. Vimos que Él vivió una vida perfecta, una vida justa delante de Dios. Vimos que esa justicia Él lo convierte en un Salvador perfecto. Vimos que esa justicia, esa vida perfecta, es atribuida a mí, es imputada a mí, y yo soy hoy justo delante de los ojos de Dios. Ahora, diría una persona, vamos a bajar este avión a la vida práctica. ¿Qué tiene que generar en nosotros, qué tiene que producir o provocar en nosotros esta realidad de que soy justo delante de Dios? ¿Y sabes qué lo primero que pensaba? Te tiene que dar seguridad. Te tiene que dar seguridad de tu salvación. Porque hoy vos, al creer en Cristo, sos salvo. Hoy vos tenés una relación con Dios. Hoy vos sos hijo, hija de Dios. No en base a lo que hiciste, a tus méritos, sino en base a lo que hizo otro. Entonces te tiene que dar seguridad de que tu salvación es segura. ¿Por qué? Porque lo hizo todo Cristo. Podés, como dice Hebreos 4:16, podés acercarte a Dios mismo con confianza. ¿Por qué? Porque me acerco en base a lo que hizo Cristo, no en base a lo que hago yo. Entonces esto nos tiene que dar seguridad. Pero no solamente seguridad, sino que también tiene que generar en vos y producir en vos humildad. Humildad. Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: dice Pablo, ya estuvo hablando Pablo justamente de la justificación, de esto que somos hechos justos delante de Dios. Y él empieza Romanos 12 con cuestiones más prácticas de la vida cristiana, de la vida misma, y dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, escuchá, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Les advierto, en base a la autoridad y al privilegio que Dios le ha dado a Pablo de ser apóstol y en base a lo que ya escribió Pablo, de que somos justos a los ojos de Dios por medio de Cristo, les advierto lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, ¿no? No te creas mejor de lo que realmente sos. Sea realista en la forma de mirarte a vos mismo. Y ahí te dice en base a qué te tenés que evaluar. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Acá no está diciendo Pablo bueno, si vos tenés mucha fe, evalúate con esa fe y vas a ser más superior. Si vos tenés poca fe, no. No, ahí está hablando cuando se refiere según la medida de fe, se está refiriendo al Evangelio mismo. El Evangelio o la palabra fe a veces en la Biblia es usada para referirse a lo que creemos, al Evangelio, la buena noticia. Entonces lo que Pablo te dice es: medite vos mismo, evalúate a vos mismo en base al Evangelio, en base a lo que leímos en 2 Corintios 5:21. No te creas mejor, no te creas mejor que nadie. Porque el Evangelio, ¿qué nos dice? Esto te lo tengo que leer porque un autor lo explica mucho mejor que yo. Dice así: el Evangelio impide el hecho de que seamos justos delante de los ojos de Dios por medio de Cristo,
Eso es el Evangelio. El Evangelio impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Somos pecadores. Y todos nuestros esfuerzos solo son recompensados con castigo. Y somos salvos únicamente por la gracia de otro, de Cristo. El Evangelio te lleva a no creerte mejor que nadie. Por eso, si vos hoy te crees superior a alguien, te estás olvidando del Evangelio. Si vos hoy te crees que mereces más cosas que alguien o que sos mejor, más capaz, más inteligente, más valorado que alguien, te estás olvidando del Evangelio. Te estás olvidando que fuiste hecho justo delante de Dios, no por vos, sino por otro. Ahora, no solamente el Evangelio, no solamente Pablo advierte que nos creamos mejores, sino que también el Evangelio nos lleva a no creernos peores o inferiores a otros. El Evangelio también nos impide tener un concepto más bajo del que debemos tener. Somos pecadores, repite lo mismo, porque somos pecadores, pero que fueron salvados, amados y valorados por el único cuya opinión al final importa. ¿Te das cuenta? El hecho de que vos sos justo delante de Dios por Cristo te impide no creerte mejor que nadie, pero tampoco creerte peor. Sos un pecador, sos una pecadora, somos pecadores, salvados y amados por Cristo. El Evangelio te humilla y te exalta. Entonces, el hecho de que somos justos delante de Dios no solamente me da seguridad, no solamente me hace tener un concepto de mí correcto, sino que también el hecho de ser justo delante de los ojos de Dios me tiene que llevar a vivir una vida de justicia, de santidad. Me motiva a vivir una vida de justicia, de perfección, de santidad. ¿Como quién? Como aquel que vivió por mí. El Evangelio y la justificación solo por Cristo a mí nos tiene que dar la motivación para agradar a Cristo en todo. No para ser salvo, sino porque ya fui salvo. No para ser justo delante de Dios, sino porque ya fui justo. Y como ya soy justo, agradamos a Dios en todo. Fíjate, Mateo 6:33, recién lo dijimos, Jesús mismo establece cuál es la prioridad de la vida cristiana. Jesús la establece. Esto es lo prioritario de la vida cristiana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese primeramente, ¿sabes? En el original la palabra es protos y establece una prioridad. Esto es prioritario. O sea, si le preguntamos a Jesús, ¿qué es lo más importante de la vida cristiana? ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer ahora? Buscar el reino de Dios y llevar una vida justa. En Mateo 5, en el último versículo de Mateo 5, dice Jesús, ustedes, es fuerte esto, dice, ustedes deben ser perfectos, así como su Padre en el cielo es perfecto. O sea, Jesús establece la prioridad. Establece la prioridad. Esto es lo más importante. Vivir una vida de santidad. Vivir una vida de justicia. ¿Qué es esto? De agradar a Dios en todo. ¿Es lo más importante para vos? ¿Es la prioridad en tu vida querer con todo tu esfuerzo agradar a Dios en todo? Porque Jesús lo estableció así. Esta es la prioridad. Ahora fíjate que la vara no bajó, ¿eh? Sean perfectos. La vara es la misma. Sean perfectos así como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Es tu prioridad, es tu búsqueda. Es tu búsqueda intensa. Pablo dice en Filipenses 2 y 13, dice, ocúpense de vivir en santidad.
O sea, ocúpate de esto. Esto tiene que ser tu ocupación. ¿Estás agradando a Dios? ¿Te has examinado en las distintas áreas de tu vida si estás agradando a Dios? ¿Has orado y pedido a Dios, Señor, examíname para ver si te estoy agradando? Porque esta es la prioridad y la vara es la de Cristo. Sean como Cristo. Ahora, el Señor no nos deja solo en esto. Volvamos ahí a Hebreos 4, 5 y terminamos. 4:15, perdón. El Señor no nos deja solo en esto. Él estableció la prioridad. Él estableció la vara, que es Él mismo. Pero Hebreos 4:15 nos da el consuelo necesario y la gracia necesaria para vivir una vida así. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un Salvador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo se hizo hombre y vivió lo mismo que nosotros. Entonces Él puede compadecerse, ponerse al lado nuestro en nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un consuelo y es que Cristo me conoce y que Cristo se compadece. Está al lado mío. Ahora Él no se compadece diciéndote, sí, es difícil, bueno, no importa. No, sino que el versículo 16 dice, ya que tenemos un sumo sacerdote que está al lado nuestro, que nos conoce, el versículo 16 nos dice, acerquémonos con confianza, confiadamente al trono de gracia. Ahí está la responsabilidad nuestra. Acercate a Dios. Ya que tenés un sumo sacerdote, un Salvador, que te conoce y se compadece, acercate a Dios, al trono de gracia. Fíjate que ya no es más un trono de juicio o de castigo. Nos acercamos a un trono donde abunda la gracia de Dios. A un trono de gracias. Y fíjate que nos acercamos con confianza. No de manera confianzuda, pero con confianza. ¿Por qué podemos acercarnos con confianza? Porque nos acercamos porque soy justo por medio de Cristo, en Cristo. Entonces podemos acercarnos con confianza porque nos acercamos en base a lo que Cristo hizo. Y fíjate, ¿para qué? ¿Para qué nos acercamos con confianza al trono de gracia? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Para dos cosas, para hallar misericordia. ¿Qué necesita alguien que pecó? Misericordia. Anda al trono de gracia. Ahí vas a encontrar misericordia. Vas a encontrar perdón. El trono de gracia no deja de ser de gracia. Al creer en Cristo siempre es un trono de gracia. Para hallar misericordia cuando hayas pecado. Pero también para hallar gracia. Y esta gracia a la que se refiere acá el autor de Hebreos es esa influencia, ese favor de Dios, ese poder de Dios para que yo pueda obedecer a Dios. Es la gracia de Dios la que me salvó, pero no solamente la gracia de Dios me salva, sino que también la gracia de Dios me capacita, me fortalece para vivir una vida de santidad. Entonces te dice, acercaste al trono de gracia para hallar misericordia, pero también para hallar el poder y la gracia que necesitas para vivir una vida que a Dios le agrada. Y te dice, ¿para cuándo? Para el oportuno socorro. Y si estás en Cristo y vivís en este mundo, continuamente necesitamos ese socorro. Porque continuamente somos tentados a desobedecer y a pecar contra Dios. Como Él fue tentado en todo, pero no pecó. Yo sí soy tentado en todo, pero sí pecamos. Por eso necesitamos acercarnos al trono de gracia. Para hallar perdón si hemos pecado, pero para hallar poder para vivir una vida de justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado,
para que nosotros que sí hemos pecado seamos hechos justicia de Dios. Quédate pensando en esto, meditando en esto y comprométete a acercarte al trono de gracia. Que Dios nos ayude a seguir reflexionando.